Bienvenidos a su unidad o a su sesión número 3 de la materia de auditoría administrativa de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy ya empezamos a ver lo que es la auditoría interna y la auditoría externa, y el día de hoy vamos a empezar a ver los otros tipos de auditoría, que es la auditoría operativa, financiera y fiscal. Volvemos a desprendernos de la parte de la auditoría como una área de la contabilidad. Vemos que la parte de la auditoría, como nosotros habíamos visto en nuestra sesión anterior, tenemos ya dos vertientes, que vendría siendo la parte de la auditoría interna y la auditoría externa. Como vimos nosotros en nuestra sesión anterior, la auditoría externa se va a enfocar precisamente a ver lo que son los estados financieros, a proveer de una información, pues ahora sí que a dar una opinión sobre la situación financiera o fiscal que tiene el negocio. Y la auditoría interna se va a concentrar prácticamente en lo que es control interno. Vimos también la parte de control interno, que como nosotros dijimos, que es la columna vertebral que va a tener un negocio, va a ser el que va a verificar que las operaciones se estén llevando de forma correcta, cumpliendo con los objetivos, cumpliendo con las políticas del negocio, para que se estén haciendo de la mejor forma posible. Tenemos que un sistema contable dentro de una empresa, la contabilidad va a ser lo que es la contabilidad del negocio, va a ser todo un sistema contable, y la parte de auditoría va a ser la que al revés va a revisar desde la información financiera y va a ver cómo se está haciendo todo ese proceso contable hasta llegar a lo que es los documentos fuentes. Vimos o hemos visto que tanto a la contabilidad, lo que es la información financiera, va a tener lo que son los usuarios internos y externos, usuarios internos como los socios accionistas, usuarios externos como son algunos acreedores, algunos bancos, al fisco le va a interesar. Igual de la misma forma, un auditor o la parte de auditoría, le vamos a tener lo que son los usuarios internos y usuarios externos. Auditoría hemos visto que es una revisión cuidadosa y sistemática independientemente de las actividades desarrolladas en una empresa o una industria en particular, cuyo objetivo es determinar si se ajusta a los planes previstos o establecidos, si se aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos. Ya empezamos a ver los diferentes tipos de auditoría, como vimos nosotros en la sesión anterior. Empezamos a ver lo que es auditoría interna y auditoría externa. Empezamos a ver que la auditoría interna la va a desarrollar un empleado dentro del negocio, mientras que la auditoría externa la va a desarrollar un profesionista independiente, un profesionista que no va a depender del negocio, un profesionista que va a recibir nada más un precio pactado por el desarrollo de la auditoría. Y vimos que un auditor interno va a emitir lo que es un informe para ver cómo se están llevando a cabo las operaciones dentro del negocio, mientras que un auditor externo va a emitir lo que se llama un dictamen. Y ese dictamen, pues ahora sí que va a contener, dentro de ese dictamen va a contener lo que es un informe. Ese informe pues va a ser dependiendo a quién va dirigido, puede ser dirigido a los socios, a los accionistas del negocio, a lo que son los trabajadores del negocio o a las autoridades fiscales, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de la parte de un dictamen fiscal. Entonces, nosotros ya empezamos a ver las diferentes áreas con las cuales va a contar una auditoría. Vimos también que la parte de la auditoría es importante que todos sus trabajos, todas sus revisiones sean plasmadas en lo que son los papeles de trabajo de una auditoría. Una auditoría, ahora sí que como quien dice, ¿no? La contabilidad empieza con las facturas, los recibos, empiezan a crear lo que son las pólizas y con eso va empezando a formar lo que es la contabilidad de un negocio.
En cambio, la auditoría va a empezar, a partir de los estados financieros de la empresa, va a empezar a hacer sus pruebas selectivas, etcétera, y va a revisar al revés, no va a revisar desde el final del proceso contable, desde la información financiera, hasta lo que son los documentos fuente. Entonces ellos también tienen que hacer lo que son sus papeles de trabajo, y de hecho dentro de los mismos papeles de trabajo se van a hacer unas marcas. Esas marcas son algunas señas, alguna simbología que va a utilizar la parte de auditoría para identificar cómo se está llevando a cabo esa auditoría, cómo se está revisando esos papeles de trabajo, si está bien la auditoría, los números, etcétera, y ver cómo se está revisando todo ese proceso. Entonces, por eso es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver prácticamente lo que es una auditoría, las partes que conforman una auditoría, cómo se está llevando a cabo esa auditoría, para que a raíz de eso nosotros podamos revisar todo ese proceso que va a implicar una revisión dentro de auditoría. Pero la auditoría no nada más es una auditoría interna y una auditoría externa. También existen otros tipos de auditoría. Entre las más comunes encontramos estos tipos, que son la parte operativa, fiscal, contable y financiera y administrativa. Más sin embargo, vamos a ver ahorita algunos otros tipos de auditoría, como podría ser una auditoría especial. Precisamente a lo mejor los trabajadores necesitan contratar un auditor que les ayude a revisar, porque ellos a lo mejor tienen la idea de que la PTU no está correcta, y por lo consiguiente ellos no son expertos en la parte de impuestos, ellos no son expertos en la parte de la contabilidad de la empresa. Entonces, por consiguiente, deben de contratar una persona especialista en el tema para que les pueda ayudar a revisar. Y entonces vamos a tener lo que es una auditoría especial para poder revisar precisamente algunos puntos que están solicitando los clientes, que les ayudemos a revisarlos. Tenemos algún otro tipo de auditoría que vendría siendo una auditoría forense. Ese tipo de auditoría forense, así como que viene el título, pero muchas veces, pues cuando una persona deja este mundo, muchas veces deja también otro tipo de obligaciones, algunos tipos de pendientes fiscales sobre todo, y en ocasiones eso genera que una persona tenga que ser especialista en el tema para poder ver con qué documentación es con la que cuenta, para poder resolver precisamente esos problemas que dejan algunas personas que se nos adelantan y pues necesitan revisar y necesitan ver qué está pasando con esa situación para ver qué solución se les puede dar. Bueno, vamos a empezar con la auditoría de estados financieros. La auditoría de estados financieros, como su nombre lo dice, es un examen de los estados financieros de una entidad, precisamente con el objeto de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los mismos. El objetivo de una auditoría de estados financieros por parte de un auditor independiente es la expresión de una opinión sobre la imparcialidad con que presentan razonamientos en todos los aspectos materiales, la posición financiera, los resultados de operaciones y su flujo de efectivo en conformidad con las normas de información financiera. Y ahí nosotros vamos a ver precisamente que las operaciones del negocio estén cubiertas de forma correcta, que se estén cumpliendo con las normas de información financiera, que tengamos los informes y estados financieros correctos. Recuerden que los estados financieros, pues ahora sí que los podemos dividir en dos tipos principalmente. Tenemos lo que vendría siendo los estados financieros básicos, que vendrían siendo el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, y el estado de variaciones en el capital contable. ¿Qué tenemos aquí?
Esos serían los estados financieros básicos, los 4 básicos, más sin embargo tenemos algunos otros estados financieros que no son básicos, pero que también representan o son importantes para la empresa, como es la balanza de comprobación, lo que vendría siendo los auxiliares, tenemos lo que son las conciliaciones bancarias, etcétera. Lo que es el estado de costo de producción y costo de lo vendido. Entonces con eso nosotros tenemos otro tipo de estados financieros. ¿Qué nos va a decir lo que son la auditoría financiera o la auditoría de estados financieros? Nos va a revisar precisamente que las operaciones, o sea que la factura, ¿sí?, los documentos fuente se estén registrando de una forma correcta, que tengamos bien claros lo que sería el cargo y abono y que tengamos su póliza correspondiente, que todas las pólizas tengan un comprobante. Posteriormente, con ese comprobante nosotros vamos a ver que esté capturada en una base de datos y que con eso nosotros pues arrojemos lo que es la información financiera con base a esto, lo que serían los estados financieros básicos. Entonces, aquí nosotros tenemos la información financiera y la base de datos contables. Entonces, una auditoría financiera prácticamente nos va a revisar los estados financieros, nos va a revisar el proceso contable, nos va a determinar si están correctos los impuestos y nos va a entregar precisamente un informe. Y ese informe va a ser para lo que sería el director, los socios de la empresa, etcétera, sin llegar a lo que es un dictamen fiscal. Solamente nos va a revisar toda la operación del negocio, ¿sí? Pero no va a emitir lo que es un dictamen fiscal. Es decir, no le va a ir a Hacienda y le va a decir, oye, tu empresa tal, cumplía correctamente con los impuestos. Porque en ese momento se convertiría en una auditoría fiscal. ¿Sí? Nosotros, bueno, yo al menos, muchas veces llegan los clientes y que nos dicen, no, pues necesito dictaminar o necesito que mis estados financieros, pues me los revise. Oiga, pero pues usted tiene la obligación, a ver cómo está su empresa. No, pues usted no tiene la obligación de que su empresa sea auditada fiscalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le recomendamos al cliente que mejor emita lo que es una auditoría financiera, que es mucho más barata que una auditoría fiscal. Entonces nosotros podemos hacer una auditoría financiera sin llegar a lo que es una auditoría fiscal. Le vamos a revisar precisamente todas las operaciones, le vamos a revisar que el registro de las operaciones esté bien, que haya una base de datos correcta, que el control interno de la empresa esté correctamente, que el pago de impuestos esté correcto, etcétera. Entonces, y con eso nosotros podemos inclusive avalar que los estados financieros de la empresa emitir, dentro del mismo informe decimos, ¿no?, que los estados financieros de la empresa están o representan una situación correcta, ¿no?, que están ok. Pero nosotros decimos que la información financiera de la empresa es responsabilidad de la empresa. O sea, nosotros no hicimos esto. Nosotros revisamos la información de la empresa, que la información de la empresa es responsabilidad de la empresa, pero con base a nuestras pruebas selectivas vimos que la información está razonable, ¿ok? Que está correcta, que no tiene alguna cosa así extraordinaria, que está ok. Entonces con eso, y que aparte, pues que toda la información financiera de la empresa se hizo con base a las normas de información financiera que nos marca el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, que estamos ok, que no hay problema con las operaciones del negocio. Entonces, aquí hacemos lo que es una auditoría financiera sin ningún problema, ¿sí? Ahora,
¿qué hacemos? Pues precisamente, pues vamos a auditar lo que son los estados financieros. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos precisamente, pues vamos a planear primeramente las actividades que vamos a revisar, cuánto tiempo le vamos a determinar a cada estado financiero. Esos estados financieros los vamos a plasmar o los vamos a ir identificando por ciclos del negocio. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, al estado de resultados, que está conformado por la parte de ingresos, egresos, etcétera, pues la parte de ingresos pues la vamos a identificar con ventas, ¿no? O sea, vamos a revisar ventas y vamos a revisar pues la parte de ingresos del estado de resultados. El flujo de efectivo, pues la parte de ingresos las voy a identificar con tesorería, ¿no? De hecho, el flujo de efectivo todo lo voy a identificar con tesorería. El estado de variaciones en el capital contable, pues esto lo voy a revisar cuando yo revise la parte contable, ¿no? El balance general, pues por ejemplo, en la parte de activos, activo fijo, pues voy a ver la operación del negocio, voy a ver que estén todos los equipos, que esté la maquinaria que me dice que tiene que tener ese balance, que las deudas, pues voy a empezar a ver las deudas, voy a ver con tesorería, pues a ver qué deudas son las que está cubriendo y por qué las está cubriendo. Entonces, cada una de las partes de los estados financieros las voy a ir identificando con las diferentes áreas del negocio. Posteriormente, pues ya voy a empezar a llevar mis cuestionarios para verificar cómo está el control interno dentro del mismo, para ver cómo se está cubriendo cada una de las operaciones de la empresa. Posteriormente, voy a hacer una revisión selectiva de las cuentas. ¿Qué quiere decir? Pues que no voy a alcanzar, imagínense, en 3 semanas, 4 semanas que esté dentro de la empresa, pues no voy a alcanzar a revisar toda la contabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a marcar la mayoría de mis cuentas, por ejemplo, algunas cuentas de resultados, y precisamente esas cuentas las voy a revisar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando realizamos una auditoría financiera, yo en caso en particular, tratamos de revisar la mayor parte de las operaciones, sobre todo las cuentas. Yo pido una balanza de comprobación y empiezo a ver cuáles son las cuentas que son sobre todo las grandes, ¿no? Las que tienen un importe grande. Empezamos con esas, pero tratamos de revisar la mayoría de las operaciones del negocio. Porque qué tal si la que no revisamos es precisamente la que estaba mal, ¿no? Entonces tratamos de revisar la mayor parte de las operaciones del negocio de acuerdo a las cuentas que maneja la balanza de comprobación. Solamente algunas cuentas que sean muy chiquitas, en un importe muy chiquito, pues son las que no revisamos o dejamos hasta el último. Pero la mayoría de las veces tratamos de revisar lo mayor que podemos dentro de la auditoría, ¿ok? Y posteriormente, ya que tengo todo revisado, ya que tengo todos mis papeles de trabajo, toda la información marcada y todo ya tengo, o sea, las marco dentro de mis papeles de trabajo. No vayan a pensar que, por ejemplo, marco la póliza de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo esto lo tengo que regresar a la empresa. Entonces yo hago mis papeles de trabajo y empiezo a marcar, ok, oye, falta esto, y ahí empiezo a poner las notas, ¿no? Entonces todos mis papeles de trabajo los empiezo a marcar y muchas veces ya lo manejo en Excel, ya no tanto en un papel físico, sino ya empiezo a revisar todo en Excel, empiezo a marcar todas mis notas, todos mis comentarios ahí en el Excel, y con base a eso, toda esa información que yo ya recabé dentro del negocio, pues empiezo a emitir lo que es una razonabilidad de cifras, ¿no? Y a decir, no, pues la empresa sí presenta correctamente la situación, los estados financieros representan la situación que tiene la empresa, están correctos, pero me falta esto, ¿no? O puedo decir, pues sí está bien la información, es razonable, pero falta esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos prácticamente 3 tipos de opiniones. Un tipo de opinión que es la limpia, o sea, no hay nada que objetar, todo está bien. Una opinión que pues sí está bien, pero le hace falta algo. Es lo que nosotros llamamos una opinión con salvedad. Y nosotros finalmente, ya cuando está todo mal, cuando precisamente el control interno está mal, decimos, no, pues está pésima la empresa, ¿no? Entonces hacemos lo que es una opinión negativa. Entonces, ahora,
hay excepciones de excepciones. Por ejemplo, yo puedo decir, está todo bien dentro de la empresa, excepto los impuestos. No, pues con eso ya está muy mal la empresa, ¿no? Porque pues, los impuestos son una parte fundamental. Pero puedo decir, por ejemplo, la información de la empresa está muy bien, excepto lo que vendría siendo la evaluación de inventarios, o excepto que no están las conciliaciones bancarias al día, ¿no? Podríamos decir. Entonces ya con eso nosotros empezamos a darnos cuenta qué excepciones hay dentro de la empresa. Posteriormente tenemos lo que es la auditoría administrativa. Fíjense, la auditoría administrativa nos dice que es el examen comprensivo y constructivo de la estructura y organización de una empresa en cuanto a sus planes y objetivos, sus métodos y controles, su forma de operación, sus recursos humanos y físicos. Es el examen comprensivo y constructivo de la estructura y organización en una empresa en cuanto a sus planes, objetivos, métodos y controles, su forma de operación, sus recursos humanos y físicos. Y luego nos dice, permite a la empresa ejecutar sus labores y actividades y alcanzar sus objetivos con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Entonces aquí nosotros vamos a ver la estructura prácticamente de la empresa, vamos a ver los objetivos que están haciendo, cómo se están cumpliendo cada una de las operaciones que está haciendo la empresa y si se están cumpliendo o se están realizando de una forma correcta. A lo mejor sí se están haciendo bien, pero como auditoría administrativa yo voy o puedo yo sugerir algunos métodos para que se hagan todavía de una forma mucho más eficiente que nos va a ayudar en la disminución de costos. Por ejemplo, si está muy bien la parte de la operativa de la empresa, pero lo están haciendo todo a mano, entonces yo puedo sugerir que aunque está bien y que tienen un buen control interno dentro del negocio, puedo sugerir que se implemente un sistema integral dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que nómina que tenga dentro de la empresa, la haga y de forma tal que caiga dentro de las operaciones o dentro de la contabilidad del negocio sin necesidad de registrar la nómina del negocio. Yo puedo sugerir que, por ejemplo, que la parte de tesorería, todas sus operaciones las hagan mediante un programita. Y ya cuando termine de hacer ese programita diario, vayan cayendo sus operaciones dentro de la contabilidad del negocio. Hagamos lo que nosotros conocemos como interfaces contables. Y con eso, pues se va a maximizar y se va a eficientar las operaciones del negocio. No digo que estaban haciéndolas mal, estaban haciéndolas bien, pero con eso nosotros minimizamos costos y eficientamos las operaciones del mismo. Ahora, fíjense bien, nosotros tenemos lo que es una auditoría operacional. Esta auditoría operacional muchas veces se confunde con lo que es una auditoría administrativa. Vamos a ver qué es. Nos dice, es el examen crítico y sistemático de las operaciones de una empresa con el objeto de evaluar su grado de eficiencia y eficacia presentado en un informe, las observaciones, las conclusiones y recomendaciones para mejorarlo. La auditoría operacional o operativa involucra un examen de los procedimientos administrativos financieros con el propósito de determinar el grado de eficiencia operativa de estos. Fíjense, aquí determinamos el grado de eficiencia, más sin embargo, aquí nosotros nos dice, permite a la empresa ejecutar sus labores, actividades y alcanzar sus objetivos con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Aquí nosotros vamos a implementar inclusive nuevos procedimientos para poder mejorar los que ya existen. En cambio, aquí nada más nos quedamos con ver los procedimientos, con ver si son eficientes o no eficientes e emitimos un informe de cómo se están realizando las operaciones dentro del negocio. Fíjense, objetivo. Aquí en esta no he profundizado más porque precisamente nuestra siguiente unidad es profundizar mucho más en la parte de la auditoría administrativa, entonces por eso no ahondé todavía más en el tema. La auditoría operativa, nosotros vamos a tener los siguientes objetivos: el mejorar las operaciones y eficiencia y eficacia de las operaciones continua, reestructuración de departamentos y divisiones, entrenamiento y reemplazo del personal y análisis de controles internos.
¿ok? Nosotros con eso vamos a analizar cómo están las operaciones del negocio, más sin embargo, nosotros no nos vamos a meter con lo que vendría siendo procesos. ¿Por qué? Porque la auditoría operativa por lo general lo hace una persona externa al negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la va a hacer o va a visitar al negocio 1, 2 veces al año. No va a ser un especialista dentro de las actividades del negocio porque es una persona externa. Solamente está viéndola como un auditor externo. Entonces las va a ver y va a ver cómo se está analizando y cómo se están haciendo las operaciones dentro de la misma, pero 1 o 2 veces al año. En cambio, una auditoría administrativa, por lo general, el auditor que hace la auditoría administrativa está dentro del negocio. Por eso es importante ver cómo se está desarrollando y cómo se está haciendo esa auditoría administrativa. Ahora, la auditoría operacional, fíjense, va a tener los siguientes beneficios. Va a ayudar a reformular los objetivos y políticas de la organización, ayuda a la administración superior a evaluar y a controlar las actividades de la organización, ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman las decisiones, así ellos pueden planificar mejor las operaciones del negocio y de acuerdo a las circunstancias puede prácticamente la auditoría operativa en forma parcial, considerando una o más áreas específicas periódica y rotativamente. Debe ser realizada y hecha por un grupo multidisciplinario, donde cada profesional se debe incorporar en medida que se necesite y sus conocimientos. O sea, nosotros, por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica a hacer lácteos, vamos quizás a necesitar un auditor que sean especialistas, muchas veces sean ingenieros industriales, los cuales precisamente van a ver cómo se está llevando todo ese proceso, ¿no? Toda esa, no nada más nos vamos a enfocar en cuanto a la información financiera, sino nosotros nos vamos a enfocar a procesos. Y un ingeniero industrial precisamente va a ver cómo se está llevando a cabo todo este proceso. Eso es lo que hace una auditoría operativa. No la va a realizar muchas veces un contador, sino a lo mejor la va a llevar a cabo un ingeniero, ¿no? O un biólogo, o una persona que esté especializada sobre todo en las empresas productivas o extractivas o transformadoras que hacen un proceso especial. Entonces aquí yo voy a necesitar personas especializadas, ¿sí?, para que me digan si los procesos que está siguiendo la empresa están correctos o si necesitan algún cambio. Ahora, la auditoría operativa, nosotros vamos a tener diferentes procesos. Un proceso vendría siendo en una etapa preliminar, en donde nosotros vamos a necesitar conocer muy bien cómo está la empresa. Posteriormente vamos a definir cuáles van a ser sus áreas críticas. ¿Sí? Vamos a ver con base a eso, ya que detectamos las áreas críticas, vamos a ver los problemas que posiblemente vayamos a tener y vamos a detectar sus causas y orígenes de los mismos. Y posteriormente, ya que tenemos todo esto, vamos a informar los resultados precisamente para ver si esos resultados, pues ahora sí que me van a solucionar el problema que yo tengo. Y posteriormente hay una última fase que vendría siendo el seguimiento, ¿no? Voy a ver si esos cambios que yo había dicho que se tenían que hacer, se hicieron, si realmente se hicieron de una forma correcta, para ver si esos cambios ya están funcionando y ahora qué consecuencias me están trayendo, ¿no? Un ejemplo de auditoría operacional vendría siendo, fíjense, aquí tenemos operaciones generales y operaciones específicas, porque como les había comentado, la auditoría muchas veces se necesita identificar cuáles son las operaciones generales y cuáles les voy a tener que tener un cuidado o un punto específico, ¿no? Podríamos decir cuáles son los puntos finos de cada área del negocio. Por ejemplo, en el área de comercialización, ahí tengo lo que es la investigación de mercados, ventas, publicidad, distribución.
Pues compras, pues no hay ningún área específica que vendría siendo la parte de compras. Pero, por ejemplo, en la parte de producción, fíjense, ahí tenemos lo que son programación y control de la producción, administración de inventarios, mantenimiento y almacenaje. En la administración de recursos humanos, ahí tengo lo que es reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, administración de sueldos y salarios. En la parte de finanzas, ahí tengo lo que son las administración de efectivo, administración de inversiones de capital, otorgamiento de crédito, cobranza y obtención de financiamiento. En la parte de sistemas, ahí tengo lo que son las organización y métodos, procesamiento electrónico de información. Esas vendrían siendo las operaciones específicas. Para algunas operaciones específicas, como les había comentado, en algunas ocasiones, aquí no las traigo, pero sobre todo en las empresas extractivas, productivas, transformadoras, son empresas que necesito muchas veces especialistas en los temas que la empresa se dedica. Entonces yo voy a tener que traer a alguna persona especialista en el tema para que me ayude a hacer lo que es una auditoría operativa. Vamos a cambiar a una de las últimas auditorías, de las principales, y vamos a ver lo que es auditoría fiscal. Esta auditoría fiscal nos dice que es el examen que se efectúan las entidades fiscalizadoras que por ley están facultadas para comprobar que los contribuyentes están tributando correctamente en México. Y vendría siendo lo que es Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Seguro Social, contribuciones locales, etcétera. ¿Qué pasa? Esta auditoría fiscal, la obligación de hacerla vendría siendo del fisco, vendría siendo de Hacienda, vendría siendo del Seguro Social. Y muchas veces hacen lo que son las visitas domiciliarias a cada una de las entidades y a diferentes empresas que ellos detectan que hay alguna anomalía. Entonces mandan su grupo de auditores a las empresas y empiezan a practicar lo que es una visita domiciliaria y empiezan a revisar todas las operaciones de la empresa o del año específico que les están pidiendo. Pero eso en teoría tendría que hacerse dentro de una visita domiciliaria. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que Hacienda no tiene todo el personal suficiente para mandar visitas domiciliarias a todos los contribuyentes. ¿Se imaginan? O sea, que todos los grandes contribuyentes recibieran una visita domiciliaria y que les revisaran su correcto pago de impuestos. Eso sería lo ideal y sería, pues ahora sí que un sueño alcanzar, porque no tiene el personal suficiente Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues le dice a los auditores, pues tú, auditor externo, revísame las empresas que te contraten y me mandas un informe, un dictamen fiscal. Y yo con base a ese informe, pues yo voy a revisar las operaciones que tiene el negocio. Entonces, ¿qué hacen? Pues los negocios los va clasificando en contribuyentes obligados y no obligados. ¿Cuándo es un contribuyente obligado? Pues si tiene cierto número de ventas, si tiene cierto número de activos o por si tiene cierto número de trabajadores. Esto va variando, o sea, por el número va variando. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, voy a dictaminar a las empresas que tengan más de 300 trabajadores. En el caso de las contribuciones locales, yo necesito que me audites o que me revises a las empresas que tienen más de 150 trabajadores. O sea, cada uno va a tener su criterio, ¿sí? Para ser una empresa obligada o no obligada. Entonces, nosotros tenemos unos supuestos para ver qué empresas son las que se dictaminan o qué empresas no se dictaminan. Las empresas que se dictaminan, o sea, que tienen la obligación de dictaminarse porque caen en algunos de los supuestos de las autoridades fiscales, pues tienen que emitir lo que es un dictamen fiscal. Ese dictamen fiscal es ahora sí que un informe. De hecho, es muy parecido ese dictamen fiscal a un cuaderno, a un libro de Excel, perdón. Ese libro de Excel es muy parecido, es un programita que se llama CIPRED. En ese programita, sí, nosotros es igualito a lo que sería un libro de Excel, ¿sí? O sea, más no es un libro de Excel. Entonces, aquí tenemos la hoja o la hoja de cálculo de Excel, y tiene muchos conceptos, y nosotros los vamos a ir llenando poco a poco. Tiene varias hojas, y tiene una pestaña aquí, tiene otra pestaña, tiene muchas hojas de trabajo. Entonces, nosotros vamos a ir llenando. Muchas hojas se van a ir interrelacionando,
O sea, si yo lleno un dato aquí, ese mismo dato tiene que estar en otra hoja, igual en otro que me está pidiendo. Por ejemplo, si yo lleno una hoja que se llama balance general y lleno lo que es la utilidad del ejercicio, cuando empieza a llenar una hoja que diga estado de resultados, pues ahí ya me aparece o tiene que coincidir la utilidad del ejercicio del balance general con el resultado del estado de resultados. Y aquí en el balance general, en la parte que dice bancos, tiene que coincidir con el resultado del flujo de efectivo. O sea, se hacen lo que son los cruces de información dentro de ese libro de Excel. Entonces nosotros terminamos de llenar todo ese libro de Excel, verificamos que los cuadros estén correctos, o sea, que estén interrelacionada toda la información, y tenemos que enviarle esa información a Hacienda o al Seguro Social o a la Secretaría de Finanzas, ¿no? Entonces nosotros a Tesorería, ¿no? O sea, según la autoridad que le esté solicitando, ¿no? Entonces le mandamos ese informe a las autoridades que nos lo soliciten y ya con eso nosotros cumplimos con la obligación. ¿Cuándo tenemos que hacer eso? Recuerden que por disposición legal las personas físicas y las personas morales tienen que presentar su declaración en abril o en marzo, ¿no? Entonces nosotros tenemos por ley o por código fiscal hasta junio mandamos lo que es el CIPRED. Ese CIPRED lo llenamos, lo mandamos y lo imprimimos, todo eso lo imprimimos y le damos un cuadernito a la empresa para que ellas también tengan su dictamen que se lo enviamos. Ahora, ese dictamen no lo pueden mandar cualquier persona. Tiene que ser un contador público certificado, vuelvo a repetirles. Ese contador público certificado, ¿qué tiene que hacer para obtener la certificación? Pues una cosa muy sencilla, tiene que afiliarse a un colegio o institución que esté autorizada para certificar. Tiene que pasar una serie de pruebas para poderse certificar y aparte cada año tiene que cumplir con ciertas horas de actualización. O sea, por ejemplo, si da clases, pues les dan tantos puntos, si hacen esto les dan tantos puntos y así forman todos sus puntos y con eso logran lo que es una actualización continua cada año para lograrse certificar. Entonces, con esa opinión, pues Hacienda ya les dice a las empresas, ok, entonces tú estás bien, tú no estás bien, entonces ya con eso ya se va dando una idea a Hacienda de cómo está la información fiscal de la empresa. Esta auditoría ya les había comentado, son por algunos rubros específicos y esta auditoría, lo que es la parte forense, precisamente tiene por objeto determinar algunos puntos o algunos problemas a solucionar y recabar información sobre algunos aspectos que muchas veces las personas cuando pues ahora sí que se mueren, dejan ese pendiente y Hacienda, aunque la persona se muera, pues muchas veces si el negocio sigue produciendo, sigue obteniendo utilidades, etcétera, pues entonces va generando pues ahora sí que un ingreso para Hacienda. Y pues a Hacienda no le importa que la persona ya se murió, ¿no? O sea, le importa que se está percibiendo un ingreso. Entonces necesitamos nosotros, con la parte de auditoría forense, ver cómo solucionamos ese problema para precisamente corregir ese negocio y de esa forma solucionar el problema que muchas veces van teniendo con la parte de Hacienda. ¿Ok? Tenemos algunas auditorías también precisamente para llevar algunos procedimientos, no nada más toda la operación de la empresa, sino un punto en específico, ¿no? Que es para procedimientos convenidos. Entonces, como ven, pues hay muchas áreas de la parte de auditoría. Es importante que hayamos visto cada una de ellas porque en nuestra próxima sesión nosotros vamos a ir comparando lo que es una auditoría administrativa con cada una de las áreas de la auditoría para que empecemos a ver las diferencias que existen entre unas y otras. Bueno, ahora es el turno de ustedes para que puedan solucionar los reactivos correspondientes a esta sesión y los vemos en la próxima. Muchas gracias.